¿sí? Me falta esto. Ya, entonces vamos a ver, vamos a continuar estudiando las matrices y sus propiedades y sus operaciones. Y ahora lo primero que vamos a hacer es analizar, ¿cierto? Cuando una matriz es invertible o no. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea invertible? Que va a existir, bueno, esto lo de que está aquí. Vamos a tomar una matriz, en este caso particular esta, ¿cierto? Y vamos a querer estudiar si es que existe otra matriz diferente a esa o no, puede que no exista o no, todavía no sé, por eso lo vamos a estudiar, tal que cumpla esa ecuación. A por X es igual a la identidad. Ya, eso es lo que queremos ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a tomar la matriz AX, A por X va a ser igual a la matriz 1, 3, 2, menos 1. Y la matriz X le vamos a llamar X1, X2, X3 y X4. Benjamín me pregunta dónde subo las clases grabadas. Las subo en la página lineal. Ya ahí entra el curso al C1 10108, ¿cierto? No al general, sino al de nosotros. Y ahí va a encontrar las clases grabadas y estos archivos que yo genero al hacer la clase. También están los dos. ¿Ya? Y si quieren ver el archivo completo, el PDF, que es donde yo saco la información, es el archivo que está en el otro curso, en el general. Ahí están todos los apuntes y esos son los apuntes que estamos trabajando. Ya, entonces, la idea es tratar de encontrar esta matriz X, ¿cierto? Que cumpla o satisface esta ecuación. Bueno, ya sabemos, de nada, Benjamín, ya sabemos cómo se multiplican matrices, entonces vamos a multiplicar matrices. 1 por X1 me queda X1 más 3 por X3, ¿cierto? Me queda en la primera coordenada. Ahora voy a multiplicar la primera fila con la segunda columna, me queda 1 por X2, X2, más 3 por X4 son 3X4. La segunda fila con la primera columna sería 2X1 menos X3. Y la segunda fila con la segunda columna sería 2X2 menos X4. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que vimos al principio. Cuando dos matrices son iguales, cuando todas sus entradas son iguales, es decir, debe cumplir que X1 más 3X3 es igual a 1, que X2 más 3X a la 4, X4 es igual a 0. 2X1 menos X3 es igual a 0 y 2X2 menos X4 es igual a 0. Entonces me queda un sistema, ¿cierto? Con 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Así que lo más probable es que tenga solución. Pero quizás no, hay que ver. Fíjense que voy a despejar la segunda. Me va a quedar que X2 es igual a menos 3X a la X4. Y voy a despejar la tercera y me queda que X3 es igual a 2X1. Entonces, reemplazando aquí, me va a quedar X1 más 3 y el X3 vale 2X1. Es igual a 1. Entonces me queda por 3, 6, son 7. 7X1 es igual a 1. Eso quiere decir que X1 es igual a un séptimo. Así que ahí ya tenemos una solución. Reemplazando en la
reemplazando en la, vamos a ponerlo acá, en la cuarta columna me va a quedar, el x2 está despejado, entonces me queda 2, x2 es menos 3x4, menos 3x4, menos x4 es igual a 0. No, no era 0, era 1. Por suerte me di cuenta, ¿cierto? Este de aquí es igual a 1. Entonces, este es 1. Ahí. Esto es igual a 1. Entonces me queda que menos 6, menos 1 son menos 7. X4 es igual a 1. Entonces, X4 es igual a menos 1 partido por 7. Ahora reemplazando el valor aquí, me queda que X2 es igual a menos 3 por menos 1 séptimo, y es decir, me queda 3 séptimos. Y si despejo el X3 aquí, X3 es igual a 2 por el X1, que es 1 séptimo, entonces esto es 2 séptimos. Por lo tanto, eso quiere decir que encontramos la matriz X. La matriz X, que va a ser igual a X1 es un séptimo, X2 es menos 3 séptimos, X3 es 2 séptimos y X4 es menos 1 séptimo. Entonces, tenemos que A por X es igual a la identidad. Y entonces en realidad podemos decir de que A es invertible. ¿Ya? Es invertible. Se dice así. ¿Por qué es invertible? Porque existe, vamos a escribir existe mejor. Existe la matriz inversa de A. ¿Cierto? La matriz inversa de A, uno la puede escribir así, ¿cierto? Uno la puede escribir a la menos 1 y en este caso a la menos 1 va a ser igual a la matriz X. ¿Por qué? A por a la menos 1 tiene la propiedad de que sea igual a la identidad. Así que, en este caso, podemos encontrar para esta matriz, podemos encontrar una matriz X, ¿cierto? Tal que se cumple la ecuación dada matricialmente. Ahora la pregunta, bueno, este es un caso particular. ¿Será que se puede hacer, puedo decir que vale para todos los casos? Bueno, veamos este otro caso, a ver si nos resulta. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Si A es esta matriz, ¿cierto? Y queremos estudiar si existe o no esta matriz X tal que cumple A por X igual a I2. Muy bien, entonces la matriz A, entonces quiero que A, no sé por qué me sale chueca ya me sale chueca para el otro lado. Ahí. A por X, quiero que sea igual a la identidad. Eso quiere decir de que la matriz 1, 3, 2, 6 por la matriz X, que va a ser X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Va a ser igual a 1, 0, 0. Y ahora como voy a multiplicar estas matrices, voy a multiplicar 1 por X1 más 3 por X3, ¿cierto? Tengo que hacer la fila por la columna.
Ahora esta fila con esa columna sería 1 por x2 más 3x4. Ahora esta, por eso me queda 2x1 más 6x3. Y la última, 2x2 más 6x4. Y entonces, tenemos que acordarnos, ¿cierto? Igual que antes, de que dos matrices son iguales si todas sus entradas son iguales. Entonces vamos a tener un sistema. X1 más 3x3, quiero que sea igual a 1. X2 más 3x4 es igual a 0. 2x1 más 6x3 es igual a 0. Y 2x2 más 6x4 es igual a 1. Entonces aquí tengo el sistema. Muy parecido al anterior, ¿cierto? Hicimos lo mismo, pero ahora con esta matriz. Y bueno, los pasos son iguales. Vamos a despejemos este, ya que tiene 0, ¿cierto? Lo podemos aprovechar, entonces va a ser x2 es igual a menos 3x a la cuarta. Y este de aquí, voy a decir que x1 es igual, fíjense que me queda menos 6, pero voy a dividirlo por 2, entonces me queda menos 3x3. Son esas dos. Y entonces voy a reemplazarla en la primera. Me queda x1. Pero x1 es eso. Ya, entonces me queda x1 es igual a menos 3x3 más 3x3 y esto es igual a 1. Pero estas me quedan iguales, es decir, me queda que 0 es igual a 1. Y eso obviamente no es verdad, así que eso es una contradicción. Si tengo una contradicción, quiere decir de que no puedo resolver el valor de x3. No lo puedo encontrar. Si no puedo encontrar el valor de x3, entonces ya dejo hasta aquí nomás. Pero a veces uno es medio porfiado, ¿cierto? Y uno dice, bueno, quizás puedo encontrar otro. Bueno, hagamos el otro así de puro bañoso que somos. Entonces me va a quedar 2x. Pero el x2 es menos 3x4. Entonces lo vamos a reemplazar. Menos 3x4 más 6x4 es igual a 1. Y entonces me queda menos 6x4 más 6x4 es igual a 1. Uy, de nuevo. Ya, entonces no hay por dónde. En los dos casos me da 0 igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que no podemos encontrar la matriz X. Es decir, en este caso, A no es invertible. ¿Ya? Eso es lo que hicimos y vimos. Uy, fíjense que en un ejemplo, con una matriz, fíjense que no tiene mucho que ver con respecto a que los números o las entradas de la matriz sean más complicadas. ¿Por qué no? Estas, fíjense que son números enteros, positivos, ¿cierto? No debería, a simple vista, tener problemas. Pero al resolverlo me doy cuenta que no existe esa matriz. En el caso anterior, bueno, hay un menos uno aquí, pero son de la misma característica los números, son números enteros y en este caso sí pude encontrar la matriz X que fuera que sea invertible. Entonces, ¿qué podemos decir en general? Si en unos casos sí, en unos casos no, entonces no podemos generalizar. Entonces, como conclusión de estos ejemplos, podemos decir de que no todas las matrices cumplen la propiedad, no todas las matrices cumplen con la propiedad de tener inversa, y eso es súper importante. No es una propiedad en sí porque no las cumplen todas. Así que amerita que estudiemos y caractericemos aquellas que la tienen y si es posible, también aquellas que no las tienen. O sea, vamos a tratar de caracterizar las dos. Para ello, entonces vamos a definir en primer lugar
¿cuáles son las que tienen inversa? ¿Ya? Las que tienen inversa. Entonces, definición, consideremos una matriz, se llamará unidad o matriz invertible si existe un B tal que A por B es igual a B por A igual a la identidad. Es decir, se va a llamar unidad a la matriz A o matriz invertible si existe su inversa. Si existe una matriz B tal que cumple que al multiplicarlo por A sea igual a la identidad. Bueno, quizás podemos pensar que hay más de uno, ¿cierto? Entonces, bueno, por el momento tenemos una que es el ejemplo que encontramos. Entonces podemos definir el conjunto de matrices invertibles, que va a ser esta. Vamos a llamar U de M de R al conjunto de las matrices A tal que cumplen la condición. Son el conjunto de todas las A que pertenecen a las matrices cuadradas de orden N, tal que existe una matriz B cuadrada de orden N, tal que A por B es igual a B por A igual a la identidad. ¿Ya? Entonces, ese es el conjunto de todas las matrices invertibles. Todavía no sé si es mucho o es poco, pero por lo menos sé que existe uno, que es el ejemplo que vimos, ¿cierto? Entonces podemos definir este conjunto. Entonces, de la definición uno puede decir, bueno, si A pertenece a las invertibles, entonces la inversa, A a la menos 1, será su matriz inversa, ¿ya? Podemos definir la matriz inversa así, A elevado a la menos 1. Es decir, el conjunto de las matrices invertibles, en conjunto unidad de las matrices, va a ser el conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n, ¿cierto? Tal que también satisfacen esta condición, que A por A a la menos 1 va a ser igual a la menos 1 por A por la identidad. Entonces, esta es una definición que es equivalente a la otra. Fíjense que la única diferencia es que ya no le pongo B, sino le pongo un término más conocido para nosotros en el sentido de las matrices inversas. ¿Por qué conocido? Porque acuérdense que cuando vimos, bueno, ustedes vieron en cálculo 1, ¿cierto? Los conjuntos de los números reales y definieron el inverso multiplicativo de los números y le ponían el menos 1. Entonces, por eso les digo que ya es conocido, que ya se ha usado esta notación antes. Pero esto ya no es un número, ¿cierto? No necesariamente es un número, sino que también es en realidad una matriz de cualquier orden, de orden n por n. Bueno, otra definición equivalente a esta condición es la que sigue. Si A pertenece a este conjunto, si solamente si tiene solución la ecuación dada, ¿ya? Es decir, como también vimos, que no siempre podemos encontrar el valor de X. Entonces, para cuando encontramos esta matriz X, ¿cierto? Vamos a decir de que A pertenece al conjunto de las matrices unidas o de las matrices invertidas. Bueno, aunque no lo habíamos pensado, porque siempre tratamos de ver que las matrices más pequeñas sean de 2 por 2, pero no hay ninguna restricción de que n sea igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo serían las matrices? ¿Cómo serían las matrices de orden 1? Bueno, en particular, A pertenece a estas matrices. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sería? Se va a escribir, ¿cierto? Como una matriz con paréntesis. Y adentro tiene que tener una fila y una columna. Así que es un elemento. Ya, es decir, las matrices de orden 1 son los números. Los números podemos pensarlo que es una matriz súper pequeñita que es de orden 1. Y entonces podemos generalizar esto para el n igual a mayor que 1. Y ahí podemos generalizar las matrices. Bueno, en este caso, para los n igual a 1, vamos a ver qué significa que el A sea un elemento unidad.
decir que A pertenece al conjunto unidad de las matrices de orden 1. Con la definición anterior quiere decir que A es una matriz de orden 1 y además satisface la ecuación, ¿cierto? ¿Pero qué quiere decir que satisface la ecuación? Acuérdense, A, bueno, aquí le puse A, pero acá abajo dice A11, ¿cierto? Porque tiene una fila y una columna. Y X tiene que tener la misma cantidad esta tiene una columna y tiene que tener una fila. Entonces, en realidad, como tienen que ser cuadradas, X también tiene que ser de la forma 1, 1. Solamente una matriz de orden 1. Tal que cumple que sea igual a la identidad, y la identidad de orden 1, bueno, va a ser el 1. Es decir, esta ecuación que está aquí. Si yo las multiplico, son números, así que las puedo multiplicar, ¿cierto? Sin problema. Y quiere decir, bueno, ya puedo sacar los paréntesis porque puedo pensar en las entradas. En este caso hay solo una entrada, así que mi sistema de ecuaciones es solo una ecuación. Y resuelvo esta ecuación y me da que x11 es igual a 1 partido por a11. Esto va a existir siempre y cuando el a11 sea distinto de 0, ¿cierto? Entonces aquí tengo una restricción. Entonces voy a decir que A pertenece a las matrices unidad de orden 1 siempre y cuando A sea de esta forma y además A11 tiene que ser distinto de 0 y la matriz inversa es de la forma 1 partido por A11. Necesito que sea distinto de 0 y de esa forma. Fíjense que si yo hago esta restricción, lo único que estoy haciendo es tomar todas las matrices de orden 1, ¿cierto? Y quitarle una matriz, que es la matriz 0. Entonces, fíjense que en este caso, el conjunto de las matrices unidad es bien grande. Es casi todo. Solamente le quito un elemento. Así que en realidad podemos pensar de que es una propiedad bastante importante, ya que es casi todas, menos un elemento. Y eso. ¿Dudas? Esto es medio raro al verlo al principio porque como uno piensa en matrices como con más filas y más columnas, y aquí en realidad tenemos una sola, entonces uno se puede perder con los números y matrices. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, claro, hasta ahora. Ya. Súper. Nadie más dijo nada. Ya, bueno. Bueno, veamos el caso. Bueno, antes de seguir, dice, ahora observando más de cerca lo anterior, no olvide que buscamos regularidades que nos ayuden a estudiar la determinación del conjunto unidad del anillo matriz. Entonces, podemos asegurar que la condición que determina la invertibilidad de una matriz de orden 1, es decir, en el anillo MR1, está en ella misma y es que su único elemento sea no nulo y diferente de 0. Entonces, en este caso podemos formalizar y determinar esta función, que va a ser la función llamada determinante, que va a tomar las matrices de orden 1 y las va a llevar a los reales. En este caso, fíjense que los conjuntos están escritos de diferentes formas, pero son casi lo mismo, ¿cierto? Lo único que aquí le ponemos a los números paréntesis y aquí no. Ya, pero los vamos a escribir así porque después lo vamos a querer generalizar esta función determinante. Bueno, la función determinante, en este caso, como esto es una matriz de 1 por 1, así que vamos a tener un elemento aquí A11, ¿cierto? Y lo va a llevar al determinante de A11, que no sé lo que es. Bueno, aquí dice. El determinante de A11 va a ser el valor absoluto. No es el valor absoluto. Bueno, es una notación esta, no es valor absoluto. Esta es la notación de determinante.
Y lo único que dice es que es igual al valor, A11. Como les digo, los dos son en realidad números reales, así que el determinante va a ser el mismo valor. Nada más que eso. Este no es, vamos a escribirlo aquí, no es valor absoluto. Es notación. ¿Ya? Porque fíjense que vamos a anotar aquí así rayitas A. Y eso es el determinante de la matriz A. Y entonces podemos usar esa notación o usar la notación de determinante. Cualquiera de las dos. Son notaciones para calcular el determinante en la matriz. Entonces, ahora si yo tengo que casi todas las matrices están en el conjunto unidad, quiere decir que puedo encontrar los elementos inversos de las matrices A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo serán? Yo voy a tener aquí el elemento unidad, ¿cierto? Y yo quiero, miren, tengo A por X es igual a 1. En este caso es verdad porque son matrices de orden 1. Entonces X va a ser igual a 1 por A. Si quieren lo escriben así, aunque se ve raro, ¿cierto? La matriz dividiendo. Entonces, espérenme un poquito. Ya, ahora sí. Si quieren podemos hacerlo de esta forma. Multipliquemos por, como ya sabemos que está en el elemento unidad, ¿cierto? Entonces existe la inversa. Entonces aquí va a ser igual a la menos 1. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el determinante? Entonces, el determinante de a la menos 1 o el determinante de x dice que va a ser igual a 1 partido por el determinante. Porque calcular el determinante aquí, ¿cierto? Como son números, ya, eso. Como son números, ¿cierto? El determinante de a la menos 1, el determinante de a la menos 1, ¿cierto? Va a ser exactamente el valor de la matriz en a menos 1, que en este caso sería 1 portado por a 1, 1, ¿cierto? Y entonces esto es igual a 1 partido por el determinante de a. Y eso es lo que dice aquí. Pero si uno lo ve así, ¿cierto? Lo puede escribir también como el determinante de a elevado a la menos 1. Esto que se ve más o menos claro, porque son números reales, ¿cierto? Es bueno escribirlo así porque la idea es tratar de generalizarlo para matrices de orden mayor. Esa es la idea. Bueno, veamos en el caso 2. Ya en el caso 2 ya se pone un poquito más complicado. Entonces vamos a ver el caso 2. Tomemos una matriz que está en el conjunto unidad de orden 2. Eso quiere decir que A es una matriz de orden 2 y que satisface la ecuación, ¿cierto? Que existe solución, no que satisface, que existe solución a esta ecuación, la ecuación matricial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que si A es igual a A11, A12, A21, bueno, acá abajo está, A22, ¿cierto? Voy a tener, quiero encontrar una matriz X, que en este caso me llamaron X11, X12,
x21 y x22, ¿cierto? Tal que esto es igual a 1, 0, 0, 1. Eso quiere decir que esta ecuación tiene solución, es decir, que yo puedo multiplicar ellas y encontrar sus soluciones. Bueno, en lo que escribí aquí está acá, ¿cierto? Aquí yo voy a multiplicar, ¿cierto? Y me dan esta matriz nueva. Y luego de esta matriz nueva yo puedo entonces decir que dos matrices son iguales, igual que lo que hicimos antes, si sus entradas son iguales. Entonces la primera entrada tiene que ser igual a la primera entrada, ¿cierto? La segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada. La tercera entrada tiene que ser igual a la tercera entrada. Y la cuarta entrada tiene que ser igual a la cuarta entrada. Entonces, estas ecuaciones son las que están aquí. Ya, fíjense que, a ver, ya no sé qué color estoy con café. Entonces, esta es esa, ¿cierto? La verde es esta de aquí. La amarilla es esa. Y la roja es esta. Entonces, la idea es tratar de encontrar las soluciones para estas ecuaciones. Tenemos que encontrar el valor de x11, el x21, el x12 y el x22. Entonces, bueno, trato de encontrarlos. Se hacen, aunque fíjense que aparecen pasos muy largos, pero es porque tengo muchos subíndices. No los voy a repetir, pero se hacen exactamente igual como lo hicimos nosotros. Aquí, bueno, aquí lo hicieron de otra forma, pero llegan al mismo resultado. Y x11 me va a quedar así y el x12 va a ser esa de ahí. El azul no quedó muy bonito. Vamos a ponerlo aquí mejor. Entonces el A11 es ese, ¿cierto? Y el A12 es este de acá. Entonces así encontramos dos soluciones, ¿cierto? Porque tomamos dos ecuaciones. Hacemos lo mismo con las otras dos y encontramos las otras dos. Esa y esta. Y por lo tanto, fíjense que en todas hay una condición. En todas dice que A11, A22 menos A12, A21 tiene que ser distinta de 0. Porque están en el denominador. Para ellas y acá también. Es la misma condición. Entonces, una matriz va a pertenecer a la matriz unidad siempre y cuando A esté en las matrices y cumpla la condición de que A11, A22 menos A12, A21 sea distinto de 0. Bueno, y como ya encontramos los valores, en realidad este a la menos 1, acuérdense que va a ser la x, ¿cierto? X igual a la menos 1, uno lo reemplaza y encuentra los valores y esta va a ser mi matriz inversa. Pero ¿qué hacemos con eso? Con esta condición importante, porque debe ser distinto de 0 para que exista la inversa, ¿cierto? Porque si no, no hay aquí elemento en el denominador. Bueno, aquí verifican que sea la inversa de A. Para ello debo multiplicarla por A y me da la identidad, así que no hay problema. Y entonces, la condición que teníamos, ¿cierto? Para que existiera la inversa, uno lo va a definir como si fuera mi elemento importante a analizar, que es el determinante. Ya, entonces, porque acuérdense que en el caso 1 nosotros también dijimos, pues, ¿cuándo es válido que exista la inversa para el caso de 1? A ver, vamos a recapitular. No. Aquí. Entonces, decimos que la condición tenía que ser que el valor tenía que ser distinto de 0. Entonces, el determinante, ¿cierto?
va a ser escrita así. Bueno, no se dijo exactamente, pero fíjense que estamos dividiendo por el determinante. Ah, bueno, y el determinante es el valor en particular. Entonces, podemos decir que en este caso de acá, ¿cierto? Como todas las matrices unidades son las matrices menos el cero, eso quiere decir de que A pertenece a la matriz unidad de orden 1, si solamente si el determinante de A va a ser distinto de cero, ¿ya? Porque son todas menos el cero. Acuérdense que en este caso el determinante de A es A11, es igual al valor, sin paréntesis. Así que aquí yo digo que la 1 tiene que ser distinto de 0, así que traducido con el determinante, la condición me dice que el determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, usando eso mismo, acá, para nuestro caso de orden 2, ahí. Entonces tenemos esta condición, ¿cierto? Esa condición yo quiero que sea distinta de 0, porque esa es la condición que aparece siempre, que esto tiene que ser distinto de 0. Entonces a eso le llamamos determinante. ¿Y qué cosa es A11, A22 menos A12 por A21? Fíjense que es la multiplicación de estas dos menos la multiplicación de estas dos, ¿cierto? Entonces multiplicar cruzado me da un cierto valor real y eso es llamado el determinante. Y entonces si le llamamos determinante a esto, entonces tenemos que la matriz inversa se puede escribir así. 1 partir por el determinante de A22, A2, A11, se intercambia en la diagonal y la antidiagonal se mantiene en la posición, pero se cambia el signo. Entonces una matriz inversa de A es una matriz escrita así. Ya, a ver. ¿Será que pueden hacer ustedes esta? Si A es igual a 1, 3 menos 2 y 4. Verifiquen que A esté en el conjunto unidad. Les doy 3 minutos. ¿Qué tienen que hacer para que mostrar que esa matriz está en el conjunto unidad?
no había que hacerlo A por X y así determinar igualando la identidad de orden 2. Claro, puede ser ese caso. Y ahí puedes encontrar la matriz inversa. Pero hay otra cosa antes que hacer eso. Por la definición de determinante. Acuérdense que recién lo que dijimos fue que acá, que el conjunto de las matrices unidad van a ser todas las matrices de orden 2, tal que el determinante de A sea distinto de 0. Así que podrían hacer eso primero, y si es distinto de 0, ahí pueden resolver como el sistema o con la formulita que está dada aquí, la matriz inversa. Vamos a poner aquí la formulita. Ahí está. ¿Será que el determinante es distinto de 0? ¿Cuánto vale el determinante de esa matriz? Se me están yendo y no me responden. Qué triste mi vida. 10, dice Catalina. Ah, muy bien. Tenemos una supuesta respuesta. ¿Alguien más dice algo? ¿Cuánto les dio el determinante? Nadie más lo ha hecho. Es un cálculo multiplicar cruzado nomás. Bueno, el determinante de A va a ser igual a la multiplicación de 4 por 1 menos 2 por 3, es decir, 4 más 6, es decir, 10. Muy bien, Catalina. Muchas gracias. Si el determinante es distinto de 0, podemos calcular la inversa, ¿cierto? Entonces, a la menos 1 va a ser igual a 1 partido por 10 por a2, 2, es decir, 4, 1, 2, menos 3, 2 y 1. Se cambia la diagonal, ¿cierto? Y esto se cambian los signos. Y esta es la matriz inversa de A. Verifiquemos. A por A a la menos 1 va a ser igual a 1, 3, menos 2, 4 por 1 partido por 10, ¿cierto? De 4 menos 3, 2 y 1. No sé si ponerle paréntesis o no. Que tener un valor ahí. Bueno, dejémoslo afuera. 1 partido por 10, ¿ya? Y me va a quedar 1, 3, menos 2 y 4
4, menos 3, 2 y 1. Entonces 1 partido por 10 va a ser, multiplico aquí, acá, fila por columna, me queda 1 por 4 son 4, más 3 por 2 son 6. Menos 2 por 4 son menos 8, más 8. Menos 3, más 3. Y 2 por 3 son 6 y 4, 4. Entonces me queda 1 partido por 10 de 10, 0, 0, 10. Ahora si multiplico por 1 partido por 10 me queda 1, 0, 0, 1. Así que es la matriz identidad. Por lo tanto, A la menos 1 sí es la matriz inversa de A. Ya, dice aquí que hay que mostrar que C no está en el conjunto unidad de las matrices de 2×2. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que no está? Lo mismo que el anterior, ¿no? Claro, lo mismo en la anterior y la diferencia es esperar que dé 0, ¿cierto? Si da Sí, po. 0, entonces no está en el conjunto unidad. O sea, si no llega ¿cómo se llama? La identidad, no pertenece. Sí, pero antes de hacer eso, tienes que calcular el determinante. Si el determinante es Ah, diferente claro. de 0, ya no hay nada más que hacer. Ah, ya. ¿Cierto? Entonces el determinante de la matriz la podemos escribir con barrita, ¿cierto? En vez de paréntesis. Y me queda que 2 por 15 son 30 y 6 por 5 son 30, así que me da 0. Entonces, C no pertenece al conjunto unidad de matrices de orden 2. Entonces no existe la inversa. No existe C a la menos 1. Entonces no necesitamos resolver la ecuación ni nada. Ahora quiero que resuelvan esta. Quiero encontrar los valores de lambda tal que A sea una matriz unidad, una matriz invertible. ¿Qué tenemos que hacer? Ya me parezco a Pink Cerebro. Lo mismo que hacemos todas Multiplicar. las veces. Multiplicar, ¿cómo? ¿A por eh, X? ¿Cómo A por X? A por X. No, lo primero, espérate, lo primero que tenemos que hacer, ya que conocemos el determinante, es calcular el determinante antes de resolver la ecuación. Y por eso, por multiplicar cruzado, el lambda menos 1 por lambda más 1 y 3 por 1. Y restarlos. Eso, exacto, muy bien. Claro, Y hay que creo que da calcular 2. 2, y es el único valor que da. O sea, más o menos 2. Eso, claro.
Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué significa que dé más y menos 2? Esos son los elementos lambda que está en la matriz unidad o son los que no están. Deberían ser los que están, po, ¿o no? Para tú encontrar el lambda, lo igual hasta qué. Pues tiene que ser una ecuación, ¿cierto? Ah, claro, no están, po. Eso, muy bien. Okay, vamos a ver si todos me están siguiendo. A ver, dime, Oscar. No, po, porque es igual a cero, pues, y si es cero no se puede. Exacto, no se puede. Es muy bien. Claro, lo que estamos diciendo, por si alguien quedó un poco perdido, es que quiero calcular el determinante cuando es cero, ¿cierto? Porque una ecuación es más fácil ver cuándo es que cuando no es. Entonces, calcular el determinante de A es calcular lambda menos 1, tengo que multiplicar cruzado, ¿cierto? Menos 3 es igual a 0. Y si uno desarrolla esto, me va a quedar lambda cuadrado menos 1 menos 3. Y entonces me queda lambda menos 4 es igual a 0. Entonces las únicas soluciones son más y menos 2. ¿Ya? Pero como yo dije que son los lambda igual a 0, eso quiere decir que para lambda igual a 2 y menos 2, A no pertenece al conjunto unidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dijimos de que el determinante era igual a 0. Y eso es para los A que no pertenecen acá. Entonces mi conjunto S sería todo lo contrario. Son todos los reales, todos los valores de lambda, todos los reales, menos los valores que encontré. Menos 2 y 2. Fíjense que este es el conjunto no de matrices, sino de lambdas. De lambdas tal que la matriz A está en el conjunto unidad. Así que tengo que los elementos son valores reales menos esos dos valores que encontré. Entonces igual podemos verlo en general, ¿cierto? Tener un caso general para poder encontrar cuándo se cumple y cuándo no. Profe, ¿Sí? y aquí para como si nos pidieran sacar la inversa, ¿cómo lo hacemos? La ¿O inversa. por quién? Sí, es que aquí tenemos que tomar un lambda distinto de eso. Por ejemplo, si uno quiere calcular un lambda con un lambda particular, entonces tomemos, por ejemplo, si lambda vale 0, ¿cierto? Entonces mi matriz, ¿cómo sería? A igual a menos 1, 3, 1 y 1. Entonces ahí yo puedo calcular la inversa, ¿cierto? O en forma general, podemos calcular la inversa. Sí, también podemos calcular la inversa en forma general. A ver, hagamos la forma en particular. Esto sería el determinante de A, es menos 1, menos 3, ¿cierto? Es decir, menos 4. Entonces me queda 1 partido por menos 4, por 1 y menos 1, menos 3 y menos 1, ¿cierto? Cambie de lado la diagonal y cambie los signos. Ahora, si lo quiero hacer en forma general, entonces tengo que considerar si lambda es distinto de más y menos 2, entonces la matriz es lambda menos 1, 3, 1 y lambda más 1, ¿cierto? Y entonces el determinante de A será lambda cuadrado menos 4. Ya los calculé, así que por eso me dio de inmediato. Por lo tanto, la matriz inversa va a ser igual a 1 partido por lambda cuadrado menos 4 por el cambio de la diagonal, lambda más 1, lambda menos 1 y los cambios de signo aquí, menos 3 y menos 1. Entonces esa es la matriz inversa para los lambda distintos de 2 y menos 2, ¿cierto? Esa en forma general. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro, profe. Ya, bien.
¿Alguien más? Creo que tengo un alumno. Nadie más me contesta. No, profe, todo Clarísimo, claro. profe. Uy, todos hablaron. Qué emoción. Está bien. Profe, que mi internet va con mucho dislike. Como que usted habla y se escucha después. Ah, ya. Bueno. Será. Ya, pues entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe, que Chau. esté bien, Chao, cuídense. profe, cuídese. Chao.